están? Bienvenidos, qué gusto tenerlos nuevamente por acá para este proyecto que vamos a hacer, que es una prensa pataconera o tortillero industrial de formato grande. Vamos a ocupar sacar dos piezas. Las piezas que sacamos son de 29 de ancho por de 23 de ancho, 23 por 30 y otra de 23 por 29. ¿Por qué dejamos una más corta y otra más larga? Eso es porque esto va a ser una función de prensa. Entonces, a la hora que esta baje, si está exactamente igual que la otra, a veces puede provocar algún tipo de roce, alguna cuestión. Entonces, necesitamos que tenga 1 centímetro menos. Hay que sacar dos barritas como estas, que son de 2 centímetros por 2 centímetros, que van a ser colocadas acá para ejercer presión. Y un manguito con un corte en 60 grados. Entonces, este corte de acá está en 60 grados para que a la hora que nos haga el movimiento de subir y bajar no pegue en el bordecito, no pegue en esta parte. Entonces sube, baja y no pega. Si lo dejamos aquí cuadrado, molesta a la hora de subir y bajar, no se acomoda bien, entonces para eso le hacemos el corte. Este cabillo tiene 10 centímetros y medio, 4, le sacamos 2 centímetros para que entre esta pieza por los 4 centímetros que tiene la pieza. Entonces un cabito de 4 por 10 y medio con un boquete para que entre la manija, para que haga la presión. Eso se coloca en la parte de atrás, en la tabla de abajo, simplemente se va a pegar, no se va a pegar en la de arriba 1 centímetro más corto, los dos pisitos para que crezcan la presión, entonces a la hora que baja, pues hace presión, hace presión. Entonces esto va a ser para hacer patacones inmensos o para hacer tortilla también de formato grande. Entonces vamos a proceder con el armado. Entonces, para el armado lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Simplemente vamos a hacer dos perforaciones aquí abajo a los 2 centímetros que tiene la tabla. Entonces marcamos más o menos donde llega la tabla. Entonces aquí tenemos que hacer dos perforaciones para poder atornillar. En esta tabla lo que tenemos que hacer es acomodar y decidir cuál va a ser la cara de frente y la cara de atrás. Yo en este caso ya había decidido que esta era la cara de atrás y había hecho lo que es la parte del rondito, que siempre le meto todo, pero no lo pasé en esta parte para que la pieza me haga buen contacto. Entonces esta va a ser la cara de atrás. Eso yo lo decidí de carmé. Ustedes pueden hacerlo diferente. Entonces cara de atrás, cara de adelante. Hacemos las perforaciones. Vamos a colocar la cola y lo vamos a pegar en el puro centro. Igualmente yo he hecho las marcas. Vamos a pegarlo en el puro centro. Entonces vamos a encolar, pegar y vamos a colocar un taruguito después de que peguemos para tapar el huequito. Vamos a ver esa parte. Bien, entonces encolamos. Puede ser cualquier tipo de cola. Yo siempre trabajo con esta que es una cola rápida. Que listo, le pusimos una prensa grande porque esta pieza es larga. Listo. Entonces aquí ya llegó. Entonces esta pieza va a colocar de esta manera, en el puro centro del centro. Después de obviamente le ponemos un tarugo. Un taruguito con un poquito de cola para tapar, para no usar masilla porque es más práctico.
Esta es la forma más práctica de tapar un hueco. Listo, elegante, bonito. Okay, después de estas barritas, vamos a hacer dos perforaciones a dos lados más o menos, dejando tal vez una pulgadilla, unos 2 centímetros a cada lado. Vamos a colocar tornillos chiquiticos como estos, que se llaman chancho, chiquitico de 1 pulgada, para que no se pase. Entonces, marcamos 7 centímetros acá, y acá son 6 porque tenemos 1 centímetro menos del borde del corte. Y dejamos que quede más o menos centrado a ambos lados. La idea es que no se pase, que salga al otro lado. Las bisagras pues van colocadas acá. Entonces en este caso todavía no lo vamos a instalar porque vamos a pintar. Eso lo ponemos de último, entonces las bisagras van de este lado. Se lleva a hacer la función de abrir, cerrar. Y se pone la masa, el patacón, perdón por los gallos que cantan a cada rato. Aquí bajan y con esta se fuerza y prensa. Esta la ponemos con tornillo de carrocería. Entonces vamos a ver la parte de instalar este con el tornillo de carrocería. Ok, lo que es para poner el tornillo del mango lo vamos a hacer así. Vamos a perforar casi que en un costado. Vamos a poner la pieza que recordemos que llegue. Ok, entonces eso lo perforó de un solo todo, así nos quedó bien. Si lo perforamos sin poner la pieza mostrada, pues puede hacer que nos quede mal, nos quede diferente. Y el tornillo no entra bien. Entonces de ese otro lado ponemos una arandela de este tipo, una tuerquita. Socamos un poquito porque no queremos que quede tan tallado. Y listo. Entonces ya la pieza está, levanta, prensa y aquí le das un poquito más de presión. Entonces lo que faltaría nada más es colocarle la bisagra de aquí a este lado, pero lo vamos a poner ahora de último porque necesitamos pintar. Entonces al final ponemos la bisagra y ya vemos cómo queda totalmente listo. Esta pieza de acá por aquello, esta la sacan a 28 centímetros. Esta de acá 28, que no le sea 28 por 4 por 2 centímetros. Entonces ahorita ya les muestro cómo quedaría el producto ya con pintura, con las bisagras y ya funcional. Para la parte de instalar lo que tenemos que hacer es acomodar toda la parte de atrás que no quede lo más firme y centrado posible. Entonces tenemos que hacer es acomodarla para jugar y lo que vamos a instalar son este tipo de bisagritas, bisagras pequeñitas y con los tornillos. Pues entonces lo que hay que hacer es simplemente pues, colocarlas. Vamos a marcar. Ok, entonces la bisagra, como les digo, simplemente centrarlo lo mejor posible y ya para que ya haga esta función, que quede lo más plano posible, lo más parejo posible. Entonces la función de la bisagra. Y después, lo que es la parte de la manita, es muy sencillo, ya que ya hemos hecho el huequillo donde va el tornillo.
una arandela ancha y con una llave que agarre la tuerca, pues lo socamos un poquito. Ok, la idea es que no quede muy duro. Ves que ya levanta, levanta. Entonces, ¿cómo usamos esto? Pues obviamente tenemos la masa, ponemos unos plastiquitos, ponemos la masa, bajamos y con solo el peso de esto casi que está ya listo. Y aquí le hacemos un poquito más de presión si fuera el caso. Entonces, si fuera un patacón igual, ponemos el patacón ya frito, ponemos la bolsita, patacón, la otra bolsita, tapamos, prensamos y listo. Así de fácil, esa es una pataconera tipo industrial. Entonces pueden ir haciendo rápidamente cualquier cantidad. Entonces ya saben, esto mide 29, 23 de ancho, 28, 23 de ancho, las pisitas son de 2 por 2 y la manija es de 4 por 2 por 28. Esto tiene 10 centímetros y medio y el tornillito. Entonces ya lo que tienen que hacer, darle me gusta, compartir, comentar y vernos en todas sus redes sociales. Muchas gracias.